para el doctor nacional Diego Solórzano, que va a estar complaciéndonos con algunas canciones en esta noche. De parte de Juris Editorial, queremos darle las gracias a todos por estar aquí esta noche tan especial. También queremos hacer un agradecimiento a la Embajada de México, que nos ha facilitado el uso de esta instalación tan hermosa, de este instituto que tanto aporta a la cultura del país. El evento que vamos a tener hoy, la presentación del libro Torturadores Mediáticos, va a constar de dos situaciones, por decirlo así. En primera instancia, las palabras, escucharemos a Marco Aurelio Salazar. Él fue el encargado de realizar el prólogo del libro. Él es el gran maestro de la muy respetable y gran logia de Costa Rica. Y en segunda instancia, el periodista Carlos Morales y hará una entrevista que ustedes verán a don Juan Diego Castro. Les garantizamos, eso sí, que la pasarán muy bien esta noche. Le cedo entonces el micrófono a don Marco Aurelio Salazar. Buenas noches, don Carlos, buenas noches, don Juan Diego. Voy a hacer nada más presentar aquí públicamente el agradecimiento a Juan Diego a la oportunidad de haber prologado su libro, un libro que nos invita a todos a reflexionar sobre cuál debe ser el rol de la prensa. ¿Qué esperamos los y las costarricenses de la forma en que la información que se publica en un medio sea verificada y cómo esa información, cuando no ha sido verificada correctamente, puede tener un daño severo, un moral muy importante en aquellas personas que deben expuestas a publicaciones que finalmente, cuando llega la hora de validar esa denuncia o un proceso judicial, terminan siendo sobreseídos. No quiero trazar la presentación, nada más reitero el agradecimiento. Van a tener la oportunidad al leer este libro de encontrarse con un tema que va a ser actual, que nos invita a todos a pensar seriamente en las diferentes posiciones que tenemos, en cuál es el aporte que podemos hacer y cuál es la democracia que queremos hacer. En la masonería usamos una expresión común para saber si algo está a derecho, que es aplomar. Básicamente la representación simbólica, cuando tomamos una plomada y vemos si realmente algo está o no plomado. Creo que es el inicio de un proceso que nos debe invitar a la plomación de los diferentes actores que participan en nuestro sistema democrático, aprovechando que tenemos cerca el bicentenario del nacimiento de nuestra república. Y bueno, reiterar nuevamente esa invitación y el agradecimiento a don Juan Diego por este esfuerzo y por la valentía que lo ha caracterizado durante toda su carrera profesional, por la forma en la que él plantea temas que no son siempre cómodos, por la forma en que él asume la responsabilidad de decir cosas que no siempre la gente quiere decir, y la forma valiente y responsable en que lo ha hecho hasta hoy. Por eso es para nosotros, en la masonería, un orgullo llamarlo nuestro hermano. Vamos a seguir escuchando esa guitarra que don Luis Diego y Jonathan Morales en el cajón lo hacen también. Adelante, maestro. Probablemente en su pueblo se les recordará como al cachorro de las personas que untaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio como de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, y a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos si no hay algo personal, rodeados de protocolo y diversidad,
más adentro con naturalidad. Bien, de esta manera entonces les damos la palabra a don Carlos Morales, quien le va a hacer una entrevista acerca de torturadores mediáticos a Juan Diego Castro. Ese aparato que vieron ahí atrás ustedes no es para escribir los limones, es la portada del libro. Y es un aparato medieval que se utilizaba para deschipar cabezas. Es un poco lo que el autor pretende hacer o pretende decir que fue víctima de los torturadores mediáticos, que le da título al libro. Es una señal un poco de lo que el libro dice y de lo que vamos a escuchar esta noche. Hay individuos que rompen todos los moldes, que rompen la conformidad de las sociedades, que no aceptan los cánones ni políticos ni culturales, que van contra lo establecido. Todos los pueblos, todas las comunidades, todas las sociedades, todas las naciones requieren de esos individuos. Son espíritus libres, yo diría que espíritus libérrimos, que van casi que por su cuenta, a veces contra todo, y por eso producen roces muy fuertes y cariños muy fuertes, reacciones siempre muy fuertes. Pero esos individuos son los que en las sociedades ayudan a producir el cambio, los que ayudan a provocar las transformaciones. En el año 1694 aparece en Francia un agitador revolucionario de esa clase, de esa estirpe de hombres libres. Francisco María se llamaba. Y ya para 1711 lo habían echado de todas partes, de todos los colegios, de todas las comunidades. Era absolutamente, se puede decir, inaguantable. Incluso lo habían echado del colegio por sus relaciones escandalosas con varias mujeres. Y se dice también que con un jesuita, que era uno de sus maestros. Se enfrentó con su padre, porque su padre quería que se hiciera abogado. Y él al principio se negaba, aunque después se fue a Ginebra y hizo sus estudios de Derecho y fue un gran abogado. Con 20 años ya había sido confinado varias veces y también había sido encarcelado varias veces. Le gustaban las bellas artes y el teatro. En 1718 publicó su obra Edipo. Tuvo un éxito rotundo y ahí adoptó el nombre de Voltaire. Este Francisco María, que en verdad se llamaba François-Marie Arouet, seguirá siendo conocido por siempre, por los siglos de los siglos, como Voltaire. Y era un insurrecto, un libérrimo. Voltaire la pasa bien en las cortes, se lleva bien con el rey Jorge I en Londres y también con Federico II de Prusia, pero no tenía muy buenas pulgas y rápidamente entraba en conflictos. Entonces lo expulsaban o lo relegaban. Cuando sentía que tenía poco espacio para expresar la fuerza de su espíritu y la fuerza de su pensamiento, entonces inventó una cosa que en su época se llamaban los panfletos. Eran hojas sueltas, naturalmente, que hacía circular y que cada vez que circulaba alguna provocaba un escándalo nacional, lo echaban del país. Por ejemplo, las cartas filosóficas, políticas, heréticas y diabólicas, así se llamaba el panfleto, fue pasado directo a la hoguera y él expulsado a Londres. Otros panfletos mordaces y libertinos lo obligan a huir a Holanda y en otras oportunidades a Suiza. En Suiza se establece por mucho tiempo y allí emprende una de las causas judiciales de la defensa de Jean Calas, un viejo calvinista que había sido acusado a la pena de muerte por una falsa imputación. Voltaire se luce como abogado, no logra salvar a la víctima, a Jean Calas, pero sí con posteridad se le reconoce que llevaba la razón.
Ese espíritu libérrimo de Voltaire empuja los panfletos que después dan inicio, junto con d'Alembert y con Diderot, a la enciclopedia, la célebre enciclopedia que empujaría más adelante el proceso revolucionario de Francia, la Gran Revolución Francesa, y un poquito después la Declaración de los Derechos Humanos. Aquí en Costa Rica hemos tenido algunos espíritus rebeldes, inquietos, libertadores, denunciantes. Se me vienen a la cabeza así rápidamente Pío Víquez en el siglo XIX, Constantino Láscaris, Enrique Benavides, Guillermo Malabasi, Julio Rodríguez, Carlos Luis Fallas. Gente que hizo cambios con su manera de ser, con su sentido libre de vivir. Y yo veo, guardando lógicamente las proporciones, algunas similitudes entre ese Voltaire de la Francia del siglo XVII con nuestro autor de hoy, al que también lo expulsaron del colegio por andar de insubordinado. Parece que provocaba insurrecciones en Cartago o por ahí por Paraíso y ponía bombas con un tal Chema López, que era su compañero de adolescencia. Chocó muchas veces con su padre, don Luis, pero se hizo abogado penalista y escribe poesía a la manera japonesa, los haikus. Publica un libro más o menos por año, a veces hasta 2. Y hace de las redes sociales un canal de panfletería que le depara más de 100,000 visitantes. Claro, a favor y en contra. Nadie se puede quedar indiferente entre Juan Diego Castro. Pero él dice lo que piensa y lo dice sin un pelo en la rasurada lengua. Este nuevo libro es una muestra de su carácter libérrimo, de su vehemencia y de su reacción contra lo injusto, contra lo corrupto, contra lo inmoral, contra lo antiético y naturalmente contra los medios de comunicación que lo persiguieron, porque para cobrar venganza es bueno. Yo por dicha soy buen amigo de él. Pero claro, yo no voy a seguir hablando ni de él ni del libro. Lo mejor es que él sea quien nos lo cuente. Y por eso he armado un poquillo de preguntas que faciliten el conocimiento de ustedes sobre lo que es torturadores mediáticos. La primera pregunta es, Juan Diego, si alguna vez se te ocurrió pensar en tu vida que a alguien se le podría ocurrir la locura de creer que te parecías a Voltaire. Solo a vos, Carlos, solo a vos. Escuchándote y por supuesto con un inflador gigantesco de mi ego, lo cual te agradezco por tu cariño y por las aventuras que hemos corrido juntos. Procuré que un amigo mío escultor me terminara una avispa para traértela de regalo, pero no pudo ser hoy. Los escultores son así. Y tus avispas también supieron meter la ponzoña y llenar de miel de verdad este país y especialmente a nuestra alma mater, la Universidad de Costa Rica. Sí podría ser un recuento que entre las circunstancias que más me enervan está la corrupción. Y los panfletos míos en Paraíso se llamaba El Popol Vuh y después se llamaba La Voz del Pueblo, y lo imprimíamos en un polígrafo y lo repartíamos casa por casa y llamábamos a enfrentar una municipalidad corrupta que le cobraba a un beneficiador de café 5 pesos por mes por un río de agua, y al pueblo en aquel tiempo, no sé, le cobraba 8 pesos, 7 pesos, no lo sé. Todo un terreno gigantesco que se iba a regalar a los industriales que lo habían acaparado y no construían las industrias, se lo repartimos a la gente. Después me enteré que mi camarada y mi compañero en esas cosas cobraba por cada lote que daba. Pero bueno, la corrupción va por todos lados. Yo sí creo que en este momento, Carlos, el país está en una de las situaciones más importantes y más vibrantes de su historia.
ante un gobierno y una clase política de 88 partidos, en donde la sensación que sentimos las personas que estamos opinando y preocupados es esa sensación del avión cuando uno no sabe si está volando o si se quedó quieto. Uno no siente, es tan rápido que va que no siente, aquí es tan lento que va que no se siente. ¿Y qué es lo que nos proponen? ¿Y qué es lo que nos propone la prensa? Entonces, en unas jornadas de medicina legal que gentilmente me invitaron los amigos de la Asociación de Medicina Legal, el tema era los derechos humanos. Y ahí yo les propuse hablar de los derechos humanos y los medios, y específicamente de la tortura psicológica. Vos decías todo lo que pasa con la Revolución Francesa en el siglo XVIII, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y pegamos un salto hasta el siglo XX y viene el Pacto de San José, la Declaración de Derechos Humanos de América. Y ahí se señala claramente derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y se sanciona, se condena la tortura física y psicológica. Y bueno, la historia desde los destripacabezas de la Inquisición hasta las torturas de la Argentina, de Chile y todas las barbaridades que han acaecido en nuestro continente. Y qué decir de las torturas que hicieron en el encuentro de culturas nuestros antecesores españoles, porque cómo desligarse de todo eso, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando le pusieron oro líquido en la boca al Inca? Toda esa cosa me lleva a mí a plantear en las jornadas de medicina legal la necesidad de marcar una diferencia entre lo que se ha visto en los tribunales cuando hay un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión o en el ejercicio del derecho a la información, y cuando eso se torna en una tortura. ¿Qué es lo que afecta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que psiquiátricamente, desde el punto de vista de la psiquiatría forense, se mide como el trauma, los efectos postraumáticos del delito? O sea, ¿qué me hace a mí ser exhibido como un sinvergüenza que tiene 15 carros al servicio de la policía antidrogas y se los tiene alquilados, y resulta que esa es la hipótesis de Segnini y de un diputado de dientes limados? Esto de dientes limados no es solo la caricatura, sino que efectivamente en Esparza la familia de ese diputado se limaba los dientes para las peleas de cantina poder morder. No es chiste, ¿verdad? Me refiero a Bienvenido Venegas. Y ellos hacen creer a Yanina Segnini que yo tengo 15 vehículos alquilados a la policía de drogas y que estoy haciendo un negocio terrible. En ese año, 95, yo tenía un flamante Nissan Sunny 91 color arena precioso. Ese era mi vehículo. Y yo le demuestro a Segnini y a ese grupo que estaba en ese tiempo en La Nación que no solo es falso, sino que ella exhibió toda la lista de 15 carros de la policía antidrogas y puso en peligro la vida de los policías. Eso es solo un ejemplo, Carlos, de cómo esa afectación, ese bochorno, esa exhibición pública de un funcionario o de una persona a sabiendas de que es inocente, por supuesto que provoca una tortura psicológica que se expande no solo en el alma del blanco al que le dispararon, sino en su familia, en sus amigos, en su grupo, en su gremio. Uno de los problemas de entrevistar a Juan Diego Castro es que me quita todas las preguntas. O sea, yo le doy la palabra con una pregunta y él me responde todas las que tenga pensadas. O sea, voy a tener que ir inventando las que siguen. El libro Torturadores Mediáticos abarca
varios temas, pero básicamente abarca 4 temas específicos que me gustaría que Juan Diego fuese desglosando. Uno es el que ya desarrolló un poco, que es el caso de los carros antinarcos con placa particular del año 95, cuando Juan Diego era ministro de Seguridad Nacional. Semana Santa, ni siquiera respetó Yanina Segnini el miércoles santo. Ese lo desarrolló un poco ya Juan Diego. El otro es la batalla que Juan Diego mantuvo y ahora parece que renueva contra la periodista Yanina Segnini. El otro tema es una pelea nueva. Todos ustedes seguro la conocen ya, porque Juan Diego, entre sus habilidades y sus producciones, tiene esos panfletos o Twitter. Yo no veo redes sociales, pero yo sé que tiene los mismos sistemas que tenía Voltaire, pero nada más que cibernéticos. Y entonces, por medio de sus Twitter y sus Facebook, mantiene una audiencia enorme y una pelea constante contra, en este caso la nueva, Amelia Rueda. No Amelia, sino la pelea, ¿verdad? No es nueva. La pelea sí. Bueno, sí. No nueva tanto. Sí, nueva de este año, sí. Entonces, la intención es que Juan Diego nos desglose, por lo menos los que siguen, esa batalla contra Yanina Segnini que parece que se renueva, parece que vuelve a aparecer la Segnini, la colega Segnini, y así lo hace ver el libro, como una nueva adversaria de Juan Diego, porque estaba ya en el caso de los carros antinarcos y aparece ahora en el caso de los Panama Papers. Ese es un tema. Y el otro tema es Amelia Rueda. Vieras que están relacionadas. Están relacionadas porque en mi paso por el Ministerio de Seguridad, que dicho sea de paso, fue una broma que planearon Carlos Espinac, Floris Rodríguez y José María Figueres. Ellos calcularon que yo en el 94, con 7 hijos y un bufete que daba de comer a los 7 hijos y me daba de comer a mí y que daba plata para algunas otras actividades santas, no iba a aguantar un mes con un salario de $1,360. Aguanté 3 años. En ese momento hay una guerra moral entre un grupo de la nación y curiosamente viene a mi memoria las palabras de el señor Sánchez Alonso, el Pichi, que en un almuerzo en la Casa Presidencial, procurando que se apaciguaran los ánimos en la nación, que después se apaciguan solo cuando se firma el Pacto Figueres Calderón en Escuela Social Juan 23, intervienen ahí 2 muy amigos, el padre Solano y Julio Rodríguez. El Pichi me dice: mira, Juan, debes tener claro, has pegado con la Fuerza Aérea. Yo no entendí que era la Fuerza Aérea. Después entendí que era, digamos, desde las palabras de un periodista español, como que había topado con un grupo que se quería mucho entre los varones y que había tocado como al león de esa manada, y eso me condenó a una ordalía. Y se arrimaron algunos chiquillos malcriados, ávidos de premios y de fama. Yo en la solapa del librito narro hechos muy puntuales. Inclusive tengo una carpeta que se llama, creo que la pedantería folclórica del país, algo así. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, el actual ministro de Comunicaciones, Mauricio Herrera, 15 de diciembre de 1995, teníamos 7 días del glorioso desfile de la Fuerza Pública cuando Ticolindo se volvió loco porque le eché a perder la celebración de su declaratoria del Ticolindo en la revista Perfil, 7 de diciembre de 1989, 8 años después pasa eso. Entonces, este señor Herrera, con ese estilito, de ese grupito que eran así como torturadores, monstruitos, me llamó 10 veces al teléfono de mi habitación, 10 veces en la noche, levantaba y le colgaba, 10 veces, o sea, y ahora yo lo veo tan matón y tan grosero desde el cargo de ministro. Otro era William Méndez, llegaba con su grabadora los viernes cuando yo me iba a montar a mi carro en el ministerio,
de aquellas grandotas que eran así como una caja de galletas. Me la ponía en la comisura del labio, el fotógrafo enfrente listo para que yo le tirara la mala crianza al suelo. Y nunca me sacó de quicio. Una vez salí antes de tiempo y entonces me puso la grabadora en la boca y el fotógrafo no estaba. Y me decía, ¿cuándo se va a ir? Y yo le decía, y me decía, dígalo duro, dígalo duro. No se lo dije. Otra fue Irene Vizcaíno. En esa quincena, en esa semana del 7 al 15 de diciembre se volvieron locos. Ellos se volvieron locos por el desfile. Y vean cómo tardó Tico Lindo en volverse a postular de candidato. Tuvo que esperar a que su cuñada se casara con el director económico, no sé cómo se llama, ejecutivo de la nación, y montaran algunas cochinadas. Siempre ese estilo de un rey de belleza. Pero ¿qué pasa? Irene Vizcaíno me persigue el día 8, desde que salgo de mi casa, voy a casa presidencial, de casa presidencial al ministerio. Cuando voy a salir en la tarde me siguen y anda en un carrillo blanco, me parece que es como una Panel Toyota. Yo andaba en el Super Patrol, que era de Fishman, un chunchón, es como un tanque ese carro, un Nissan Patrol. Y en el alto de los multifamiliares de Naciones Unidas, mi chofer frena, el carro de Irene se embute detrás del vehículo del ministro. Y al día siguiente, el periódico Al Día, ya en paz descanse ese periódico, si puede descansar en paz, titula en primera página, Castro choca de nuevo con la prensa. O sea, había un afán que iba más allá de lo normal, de lo paranormal. Pero ¿qué pasa con Yanina y Amelia? Cuando se arma el alboroto de los Panama Papers, yo armo el alboroto de los Yucca Papers. Y algunos malpensados se refieren a un acto quirúrgico de la extracción de una yuca del duodeno de un paciente. Pero yo no me refería a esa yuca, sino a la yuca de las mentiras. Ahí pasa algo muy interesante, y es que recuerdo que cuando se da la negociación de la compra de armas a Israel, la Yanina anda detrás mío y yo no la atiendo. Entonces Amelia me invita a un programa que tenía en Canal 6 a las 6 de la mañana, y en la salida estaba Yanina, pero eran como 2 o 3 Yaninas de las de ahora, igual con el estilo de la grabadora en la boca, y me dice, ¿qué es lo que hay en los furgones que hay en escuela de policía? Además de municiones, hay armas de guerra, porque había otro chorizo mío, estaba yo vendiendo las armas del arsenal. Entonces yo me vuelvo y le digo, ay Yanina, y hasta ojivas nucleares, ni para qué, ¿verdad? Aquella cogió un color verdoso, que después se le volvió a ver hace 2 o 3 años, cuando salió hasta las cachas de borracha de un concierto de YouTube en Tampa, Florida. Y yo empiezo ese capítulo diciendo, el mismo color de Yanina cuando la pesca el sheriff de Tampa, y aquí están los links, taca, taca, taca. Pero ¿qué descubrí, Carlos? Porque es que Yanina le habla a ¿cómo se llama? El retoño, Toño Jiménez, el retoño de Amelia. ¿Por qué le habla a la tía de Villalta, la Flores Estrada, bueno, como se llame, que ocupó el puesto de Villalta de asesora y seguía trabajando en el periódico Universidad con 2 y pico de millones al mes? ¿Y por qué la Flores Estrada le habla a otra Fernández que tiene ahí en ameliarueda.com? Y deciden que en 75,000 documentos sale un papelito de Juan Diego Castro donde dice que los señores Hermes Navarro y Jerry Tembrink fueron clientes de mi bufete y los sobreseyeron en el caso tal, punto. Yo no tengo ninguna relación con ese bufete panameño, yo no hago sociedades, yo no soy notario. Me mandan cartas de los 2 lados. La tía del muchacho este que ha vivido más en la Asamblea Legislativa que en la casa, y ¿cómo se llama? La ameliarueda.com, una muchacha Gutiérrez y Toño el Retoño. Yo les respondo y les digo, mire, lo que pasó fue esto, esto, esto y esto. La abogada de los señores Navarro y Tembrín es la licenciada Cinia Chávez Quirós. Hablen con ella, que es la abogada de planta. Aquí no hay nada ilegal, pero a mí no me enreden. Así se les contestó. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¡Pa! El nombre Juan Diego Castro en el centro del escándalo. Yo le mando los derechos de respuesta a Amelia
Yanina no se puede ver, se sabe que anda a veces oyendo conciertos, anda por los Estados Unidos, hacen esas cosas que se llaman consultorías, de repente le dan un premio, anda por ahí. Pero no tienen paz, tienen que ver cómo siguen. O sea, yo creí que se les había olvidado hace 20 años, no, volvámosle a dar ese viejo. Esta vez las cosas cambiaron. Entonces digo yo, mira qué interesante el mismo estilo. Le mando los derechos de respuesta a Amelia y al Retoño y a Universidad y a Henning, el famoso rector Henning. Qué horror, todavía no se habían destapado las ollas que se han destapado en estos días. Y resulta que doña Amelia decide no publicarme en su programa radial el derecho de respuesta. Y yo, mira, entonces yo puedo hacerle un amparo a Amelia. Y bueno, como siempre, los abogados sabemos, se gana o se pierde. Pero dije, no, yo pienso que esto es un reto interesante. Yo voy a ver si como abogado sé investigar. Entonces voy a desarrollar la abogacía investigativa, no el periodismo investigativo. Hice 3 pesquisas. Voy a la Contraloría, quiero ver qué le han pagado a la señora Amelia Rueda, que es la mamá de Amelia Jiménez Rueda, la tercera de a bordo de la Contraloría. ¿Y por qué no ha habido ningún burumbum en la Contraloría si su hija es la que maneja a todos los policías de la Contraloría, los fiscalizadores, no sé cómo se llama? Y me encuentro unos chequecillos, por ejemplo, 39 millones de colones que le pagó el Banco Nacional por poner un banner en la página web de Amelia Rueda. Entonces hago otra investigación. ¿Cuántos visitantes tiene la página de Amelia Rueda? X. ¿Cuántos visitantes tiene la página del Banco Nacional? 3X. ¿Por qué el Banco Nacional paga 39 millones a una página web que tiene 1/3 de los visitantes que tiene el banco? Buena pregunta, preguntémosle a doña Amelia. Me voy al ICE y me encuentro 47 millones de pesos para doña Amelia. ¿Por qué le habrán pagado 47 millones? Preguntémosle a doña Amelia. Me voy a Habdeba, 9, 12 millones. Me voy a Lina, 3 o 4. Pero el que más me preocupó, y dije, sí, no hago el amparo, es que la Corte Suprema de Justicia le pagó más de 7 millones a doña Amelia. La Corte haciendo propaganda. ¿Cómo? No, para que doña Amelia asesore a la señora presidenta en materia de género, por favor. Entonces yo le pregunto todo eso a doña Amelia y no responde. Vamos a ver dónde tiene las oficinas doña Amelia. Y yo me imaginaba ahí un cuartico monumental. Cuartico. Tiene 2 oficinas de lujo que valen más de $150,000 en las torres del Paseo Colón, donde era el cine Universal. ¿Y cómo? ¿Cómo hizo doña Amelia? Una ya la pagó. ¿Cómo la pagó doña Amelia? Y dígame una cosa, ¿y por qué usted tiene 3 meses de no pagar impuestos en la municipalidad, doña Amelia? ¿Por qué ese edificio tan lindo lo declararon de bien social, doña Amelia? Doña Amelia, dígame, ¿y cómo tiene usted ese Range Rover rojo del año? ¿Quién se lo dio? ¿Cómo lo pagó? Doña Amelia, y Toño su Retoño tiene yo digo que es como un carro porno, de esos BMW 3X, algo así, ¿no? Yo no sé de carros, pero bueno, yo no sé. Del año. Y yo le hago todas esas preguntas y llego, Carlos, a una conclusión. Hombre, el derecho de amparo fue superado por las redes sociales. Ve qué vacilón. ¿Por qué? Porque yo tengo en este momento 190,000 lectores de mi Facebook y son 190,000 personas que yo pongo un post y le digo, Amelia, usted no me rueda y no me ahuma. Y hay 50,000 personas que le ponen jajajaja, ¿verdad? O le digo, Toño, su Retoño, ¿por qué usted le revisa los celulares a todos sus empleados a ver qué me pasa información? Igual, es una locura. Entonces, si yo voy a un amparo, probablemente la Sala Constitucional, más ahora que están tan coquetos y dicen que ellos son como los dioses que han bajado el Olimpo a impartir justicia y que tienen que recetarse los 9 millones de pensión, voy a perder mi amparo porque puse más de la cuenta. No. Señores periodistas, torturadores mediáticos, hablemos ahora frente a frente.
Y termino solo diciendo lo impresionante que fue ver a Amelia en la Nación con aquel par de esclavas de oro de 1 kilo en la mano derecha. No le echo el post preguntándole que cómo se las compró don Carlos. Yo he peleado muchas veces también contra los medios de comunicación. Y una cosa que me sorprende, Juan Diego, en el libro Torturadores Mediáticos, es que en vez de dirigirse en su pelea contra la empresa, contra las empresas, contra los medios, usted como que le tiene una cierta gana a la Segnini en el caso de La Nación. De ninguna clase ganas. No sé, eso no me consta. Puede ser un afán raro, pero de erótico menos que cero. Gana judicial. Usted en su libro Los embusteros de la mala fe narra prácticamente toda esa historia de los carros del ministerio que tenían placa particular y que la Nación lo tomó como una manera de persecución contra usted. Pero en ese caso, en ese libro, usted se dirige siempre a la empresa. Yo siempre he creído que la empresa es la responsable. En cambio, en este nuevo libro, donde usted de algún modo repite esa historia, con esa vehemencia, con esa fuerza con que también la dice, usted ahora se refiere más a Segnini que a La Nación. Yo le pregunto, ¿por qué ese cambio? ¿Es que hay algún cariño nuevo allí? Sí hay cariño nuevo, pero también es que hay 2 cosas importantes. Una, ese capítulo de la Segnini es el capítulo de los embusteros de la mala fe, traído, como dicen los actuarios matemáticos, a valor presente. Ella viene con los Panama Papers, está haciendo lo mismo que hace 20 años. Pero vea qué curioso, hagamos la lista. Se murió Julio Rodríguez, se fue Ulibarri, Ronald Moya se hizo abogado y se jubiló. Yanina Segnini la hicieron sacada. El señor director del periódico Universidad, Ernesto Rivera, se fue de La Nación. Carlos Villalobos se fue de La Nación. Vizcaíno desapareció. William Méndez se hizo abogado también. Entonces, ese grupo, el otro se hizo ministro y lo fueron de La Nación. ¿Qué pasó? ¿Se hizo buena La Nación? No lo creo. ¿Se fueron los más malos? Sí lo creo. Se fueron los más malos. Entonces yo quise deslindar este momento diciendo, qué curioso. Aunque no estén en La Nación, siguen haciendo daño. O sea, allí tenían, digamos, ¿dónde es que están los bichitos malos? Su terrario. Allí habían culebritas y alacrancitos. Ahora salieron de ese terrario llorentino y ahí están peor, están más venenosos, siguen más necios, siguen cazando fantasmas, vengándose y diciendo, bueno, no le dimos cuando fue ministro, nos ganó un juicio, démosle otra vez. No, ahora el mundo cambió. Cuando a mí la Segnini me atacaba en La Nación, yo tenía que escribir un derecho de respuesta que me tomaba horas hacerlo, mandarlo a La Nación, hacer 2 copias, pedir el recibido y esperar 3 días a que La Nación decidiera qué me publicaba. Las redes sociales no me censuran nada, sino que yo ahí voy. Y ahora inclusive es más rápido. Yo puedo filmar y transmitir un video en este momento contestándole a cualquiera. Entonces sí hay una diferencia. Yo creo que en este momento en La Nación no existe ese estilo torturador, impenitente que caracterizó desde Julio Rodríguez para abajo. Y yo no era de santo de la devoción de Julio Rodríguez por una razón obvia. Julio Rodríguez y Laura Chinchilla eran íntimos amigos. Julio iba a comer todos los miércoles al despacho de la viceministra Chinchilla. Las 450 notas que hizo La Nación en mi contra, la hizo este grupo que mencioné. Pero ¿quiénes siguieron en ese afán estando fuera de La Nación? Segnini,
¿A quién se le reporta a Segnini? ¿Quién le paga? ¿De dónde vino el dinero para hacer este escándalo? Ahí están los hechos. ¿Cuál es su estilo? ¿Cómo funciona? Tengo esperanzas en que la nación se haga buena. No, yo no tengo esperanzas de que nadie se haga bueno. Una de las cosas que yo digo y que molesta a muchos es que yo no creo que los delincuentes se hagan buenos, salvo que les dé la gana, pero no les va a dar la gana. Entonces siempre queda alguien. Inclusive yo lo veo con esta publicación que le hacen a la señora de las cadenas de oro. Tiene 1 kilo, hasta que se ve que el brazo se le panda. ¿Y cómo sale eso en La Nación para los 20 años? O sea, por Dios. Sí, ¿qué le aporta el programa de Amelia Rueda a este país? Nada. Inclusive yo sacaba a mi esposo diciéndole, desenchúfese, no la oiga, no tiene gente, solo lo oyen 20,000 personas. O sea, eso es puro bluff. ¿Cuánto factura? Y claro, yo me pregunto, ¿y el medio donde está? ¿Qué dice? ¿Qué dice Monumental? ¿Qué dice Repretel? Porque Repretel no dijo nada de este libro. Muy interesante. Usted dice en la página 71 de su libro que los Panama Papers fueron una jugada de banqueros criollos contra nacionales que buscaban proteger sus intereses. ¿Qué prueba, qué contacto, qué conocimiento tiene usted de que ese proceso de los Panama Papers haya sido un montaje internacional de esa índole? De las cositas que revisé es toda la campaña que se monta, cómo ellos golpean, digamos, de una manera que es sorprendente. Me recordó el primer ataque de Irak, Tormenta del Desierto. Las bombas iban sincronizadas, desde los grandotes de la farándula política mundial, Putin, etcétera, etcétera, hasta un enanito insignificante en Costa Rica, Juan Diego Castro. ¿Qué había detrás de todo eso? ¿Qué negocio había? ¿Quiénes quieren ese negocio? ¿Dónde están los paraísos fiscales? ¿Qué queremos proteger? ¿Qué pasó en Panamá? ¿En qué terminó el escándalo? ¿A quiénes afectaron? ¿Quiénes salieron ganando? ¿Quién financió la operación? Con videos, con películas, sincronizados. ¿Cómo fueron armando reuniones en todo el continente, en Centroamérica, las reuniones que se hicieron en El Salvador, donde estuvo Toño el Retoño? Sí, ¿qué pasó con esos grupos? Sin que tuviera nada que ver el gobierno, escogieron ese lugar para reunirse. ¿Qué había detrás? ¿Cuál era el interés? ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Quiénes son los banqueros que se pueden beneficiar? ¿A qué banqueros no tocaron? ¿Qué están haciendo nuestros banqueros aquí adentro? ¿Cómo es posible que el gerente de un banco del Estado gane $55,000 al mes y el presidente Obama gana 30? ¿Qué hay? Sí, realmente, Carlos, yo no le dediqué tiempo para ver los detalles, pero sí hay evidencia de que existía un plan. Mi nombre simplemente salió de rebote y les hizo gracia para alborotar un avispero o para llamar la atención sobre este señor que vive hablando contra los corruptos y es el que está promoviendo las sociedades panameñas, de las cuales hay miles de empresarios en este país que las tienen, para bien o para mal. Yo no sentí en ningún momento que la imagen tuya estuviese siendo perjudicada por estos Panama Papers y por esas publicaciones. Ya lo habíamos hablado en su momento, pero en todo caso, ¿no será un poco de paranoia de tu parte pensar que esa pequeña mención que se hizo es una persecución para liquidarte o una cosa así, para torturarte, como el libro de algún modo lo presenta? Y eso va de algún modo contra lo que dicen las redes sociales. O sea, tus redes sociales acumulan 150,000 seguidores y hay una gran cantidad de ellos que te piden como candidato a diputado y como candidato a presidente y como consagrado en no sé qué cosas. Todo lo que decís es cierto. ¿Lo de consagrado? No, lo de que puede haber exceso de paranoia, sí es posible, dicen que el que se quema con leche. Pero yo no lo veo solo así. Yo siento que estoy claro, lo que explota la bomba no son
las menciones de los Panama Papers hacia mí, sino la reacción de Amelia Rueda de no le leo el derecho de respuesta y punto, y vaya a la corte a pelear. Ah, sí, muy bien, vamos a cambiar las reglas del juego. Yo no voy a ir a un amparo, yo no voy a ir a perder tiempo ni a hacer un trabajo que cuesta muchas horas de mi trabajo. Voy a dedicarme en las redes sociales a investigarla y a divertirme. Son maravillosas, Carlos. Yo programaba mis posts y durante 2 o 3 días los iba haciendo y los podía programar para que salieran todos pasado mañana de 7 a 9, cuando es el programa de ella. Y salen cada cuarto de hora, pum, bum, 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 bum. Yo me moría de risa al final de la mañana. Yo estaba en la corte y los posts salían solos. Entonces ahí hay como una mezcla, sí, de paranoia, no lo niego, de jodedera, para poner una palabra que todos entendemos, y también de darle una leccioncita a esta señora. Señora, cuídese, de nada le sirve tener amigos en la sala cuarta. Ahora en las redes sociales el asunto no es jugando. Tal es el colapso que yo le pregunto a doña Amelia, ¿ya usted le pagó a Giovanni Bulgarelli los $150,000 que costó hacer esa plataforma digital? Y entonces le echan a su super abogado, el ex juez Ewald Acuña. Otra de las muestras de ¿cómo se llama?, de falta de cuidado de Amelia, es que la certificación del sobreseimiento de los señores Navarro y Tembrín, ¿quién la firma? Su asesor legal, el juez Ewald Acuña. Y yo se lo digo en el radio, porque sí hubo un para allá y un para acá, pero no hubo derecho de respuesta. ¿Para qué el libro? Para hacer esos 3 señalamientos, decirle a la gente, vea, hubo 3 casos en mi vida en donde los periodistas actuaron como torturadores mediáticos a sabiendas, porque lo sabían, que yo no tenía el chorizo de los vehículos, que yo no estaba involucrado en los papeles. Inclusive se lo dije a Amelia, publíquelo y se acaba. No le dio la gana. Qué curioso, porque también se demuestra otra cosa. Es que si yo soy el periodista que les saco el látigo a todos los funcionarios y los tengo aterrorizados, pero no respondo por qué me pagó el ICE 47 millones o el Banco Nacional 39. ¿Cuál era el problema? Porque no podía contestar, Carlos, porque si me decía, yo le pauto al Banco Nacional cada puesta del banner ahí, no sé, en $1, dígame cuántas veces se lo puso para hacer 37 millones. Lo que sí queda claro para mí, y lo comparto en este libro, que es más bien como soltarle a estos muchachos, muchachos, no tan muchachos, a estos periodistas, si se puede decir, señores, ¿de qué están jugando? Ustedes, los investigativos, ustedes, los cazapremios, aquí está el libro. Yo se lo dije a Amelia, voy a hacerle un libro, y aquí está el libro, y lo discutimos cuando quiera, no va a decir nada. Lo que hizo fue hacerle una despedida de lujo con cadenas de oro al Retoño en La Nación, porque él va a buscar otros rumbos profesionales para andar en su flamante BMXXX. Me dejaste una parte de la pregunta colgando, pero no creas que te vas a escapar. No, por favor, tranquilo, por favor. No te vas a escapar. Te voy a hacer otra pregunta, pero la que dejaste colgando te la hago después. En la página 60 del libro insinúas que Amelia Rueda y el Semanario de Universidad estaban coordinados para perseguirte por los Panama Papers. O sea, ¿con base en qué afirmas tal coordinación? Porque Amelia Rueda representa un tipo de periodismo muy diferente al que normalmente hace el semanario. Entonces, ¿cuál es la base para afirmar que están coordinados? En este caso concreto, en el caso de los Panama Papers, estaban total y absolutamente coordinados. Es más, si comparamos los textos de la carta de Flores Estrada y los textos de Alejandra Fernández y el Retoño,
Es exactamente lo mismo, las mismas preguntas. ¿Qué sucede? Primero llega un email de Toño el Retoño y Alejandra. Pasan 1 o 2 días mientras estoy tratando de ver por qué me preguntan cosas de hace 20 años y bueno, estamos armando una respuesta y llega el caso, un email de Flores Estrada. Estallan la bomba el mismo día. Están absolutamente coordinados y esta señora Alejandra Fernández muy vinculada a el semanario o con amigos ahí adentro, pero eso es secundario. Lo claro es que los dos utilizan las mismas preguntas al mismo momento y hacen la misma publicación y se echan flores uno al otro, no de las Flores Estrada, sino flores en sentido simbólico. Pero sí yo observé que el manejo que ellos hacen en ameliarueda.com, el bombo que le dan, los párrafos que utilizan, es exactamente lo mismo. Inclusive, si hiciéramos una comparación textual, no sé si digo bien, de los artículos completos, hay párrafos idénticos. O sea, eso fue como una especie de noticia de agencia embotellada que se repartieron, aquí afinaron. Y el semanario le dedicó, no sé si media docena, 7 u 8 periodistas a hacer ese reportaje. O sea, por favor, don Carlos, ese periódico Universidad de ahora es muy diferente al periódico Universidad que usted dirigió. Y en este momento se ha convertido en algo más extraño. Todos los muchachillos de La Nación que salieron chivas de ahí se fueron por Universidad. O sea, pasaron de La Nación al periódico Universidad. Y también sí me enteré que, por ejemplo, en el caso de Ernesto, él hizo un bochinche en La Nación porque sus jefes no le permitieron publicar con nombres y apellidos el suicidio de un chiquito de familia rica que él quería publicar, porque a cuenta de que si los ricos se suicidan lo tiene que saber el país. Y también me enteré que Ernesto mandó a presentar una denuncia anónima para tener un caso y que por eso se fue de La Nación. Todo eso está en el libro. Todo está dicho. Así que ya saben lo que les espera, van sabiendo. Pero la pregunta que dejaste colgando no se me ha ido, no se me ha olvidado. Estás torturando. Ya a mí se me olvidan. Me estás torturando, me estás torturando. Casi todas las cosas, pero hay cosas que no se me olvidan. Te pregunté que si en esas redes sociales donde te están pidiendo como candidato a diputado o como candidato a presidente, llevan algo de razón, porque incluso hubo una encuesta, hasta tal vez era de Sid Gallup, que decía que eras la persona más votada por los electores como popular en el país. O sea, un posible candidato, un potencial candidato. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿No será este libro un adelanto de esa campaña? Pero dime, Carlos, hay más y te respondo. En una encuesta que hizo Floris Rodríguez, pedida por los Arias, me di durísimo con todos los grandotes de Liberación. Y a ellos los irrita porque yo no he gastado un 5 en una cuña. ¿Son las redes sociales? Entre pagarle al psiquiatra y escribir una docena de posts al día, me sale más barato escribir los posts. Aquí entre amigos, pero te respondo. ¿Seré candidato? No lo creo. No lo creo por algo que es obvio y que vos conocés perfectamente. No tengo partido. No tengo plata. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el equipo? Esto no lo arregla ni San Antonio. Esto es un problema de conciencia nacional. O sea, nosotros tenemos que reventar algunas etapas. Yo, si puedo colaborar, por lo menos, en decir algunas cosas que hagan pensar, muero contento. Ahora, si hay un proyecto en el que nos apuntemos para hacer las cosas que hay que hacer aquí, que todavía no sé cuáles son las que hay que hacer, tengo un panorama muy amplio en donde cosas que hay que hacer, por ejemplo, es en mi trabajo que los magistrados no sean vitalicios, que el Poder Judicial no tenga el poder que tiene. O sea, en este país la gente le echa todas las culpas a don Luis Guillermo, pero don Luis Guillermo no manda lo que manda Sarela. O sea, por Dios, Sarela controla toda la administración de justicia, la Corte Constitucional, que es el gran poder de este país,
controla, bueno, con el señor Arroyo, la policía judicial, los laboratorios forenses, medicina legal y la defensa pública. Lo dije un día de estos. Lo único que no controla doña Sarela es la Fedefútbol y la Curia Metropolitana, por ahora, don Carlos. Con una asamblea legislativa, ahora leí un artículo de un señor Hernández ayer, quieren tener 84 diputados, o sea, se volvió loco, 84. Entonces, ¿qué sigue? Y tiene que haber una gran discusión. Otón Solís plantea un sueño casi que romántico. Sentemos a todos los presidentes de los nuevos partidos que hay en la asamblea a ponernos de acuerdo. ¿Y qué pasó? Le dio otra vez la pataleta a Otto, se volvió a lanzar. O sea, aquí los políticos no quieren que esto se arregle, los partidos no quieren, son 88, no les conviene, es mucho dinero. Y la pregunta es, ¿y en qué se gasta el dinero de la deuda política? En los medios. Y hablando de los medios, usted los menciona en este libro como torturadores por los casos que ya hemos profundizado. Pero curiosamente, usted no menciona en este libro dos casos que son típicos de tortura mediática, que son los de Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón Fournier. ¿Por qué? Bueno, hablé de mis casos, pero estoy absolutamente convencido y bueno, no solo es una buena idea, sino es un gran reto. Aquí nos acompaña una persona muy querida, que es la hija de don Rafael Ángel, y yo lo he dicho públicamente, vamos a separar los casos, porque para mí un caso es el de don Rafael Ángel, donde este señor, se me olvida el nombre, como Dalanese, sí, lo más nefasto que le ha pasado al Poder Judicial, se ensañó de manera brutal con don Rafael Ángel, y después de él le siguió José Manuel Arroyo de manera brutal, o sea, en el libro de doña Gloria y en las conversaciones que yo he tenido con ellos, sí, todo cómo fue el proceso, cómo se fue montando. Si yo tuviera que comparar mi tortura, a mí me torturaron con un destripacabezas solo como para hacerme unas chichotas. No, a don Rafael Ángel lo pasaron por la hoguera, las cenizas la quemaron y le dieron vuelta otra vez y machacaron las cenizas, como aquella película vieja del péndulo, donde sacan el esqueleto y lo vuelven a azotar y todo para que muerto sea torturado. Bueno, el único abogado de este país que cuando Dalanese y Ramos exhibieron a Miguel Ángel bajándose del avión, aquí nos acompaña también un querido amigo que fue el policía que lo bajó del avión siguiendo órdenes, no para exhibirlo, sino porque era su deber, don Carlos. Cuando ellos hacen eso, yo fui el único que dijo en los medios, me parece que en Canal 7 y en Extra, que eso era oprobioso, que cómo era posible que Dalanese le tapaba la cara a un asaltante por un celular o a cualquier sinvergüencilla y a un expresidente y al secretario de la OEA, imputado o no, lo exhiben esposado con la cara descubierta y lo meten en una perrera y lo torturan públicamente. Yo no lo hubiera defendido, ese caso tiene cuestiones que hay que ver también, y cómo se fue desarrollando internamente, y por qué Dalanese el burumbum, y por qué Dalanese armó todos estos casos, y por qué después se postuló para magistrado. O sea, por favor, pero los míos son el rompecabezas, los de los expresidentes Calderón y Rodríguez, diferencias existentes entre ambos casos, fue tortura, quema y reincinerada de las cenizas. O sea, eso es para escribir 5 libros de estos, no me cabe la menor duda. O sea, en la historia de la tortura mediática y de la tortura judicial están esos dos casos terribles. O sea, cómo las declaraciones salían de inmediato en los medios, cómo habían 2 canales por donde se publicaba, cómo, por ejemplo,
desde la oficina de un fiscal que ahora fue ascendido, llegaba el redactor de La Nación a escribir las notas en la misma computadora del fiscal. O sea, hay hechos que son sumamente graves. Y eso nos lleva a lo que está acaeciendo en la Corte. O sea, esta mañana yo iba con mi colega Raquel entrando a un juicio y en eso viene una modelito con un vestido que esa chiquita ya le estallaban las puntadas y una caja de quequitos de chocolate a las 8:30 de la mañana y uno para juicio. Raquel la vio. Le pregunto aquí a mi asistente, que está también por aquí, don David Solano, que besuquea a esa mujercita cuando va entrando con los queques. David, ¿qué es esto? Y me dice, sí, trabaja en la fiscalía, fuimos compañeros en la facultad, iban a hacer un cumpleaños a las 8:30 de la mañana. O sea, ese es el nivel de la Corte, donde aquello es un desastre, donde tenemos un director del OIJ que se esperó 8 meses para decir que su suegro estaba preso en Cuba por narco y que no lo había dicho porque era sin importancia. ¿Y qué le dijeron Sarela y Arroyo? Nada. O sea que hay una mezcla. Curiosamente, los que hemos tenido suerte en los casos, y especialmente en el caso que yo tuve contra el director de La Nación y el periodista Ronald Moya, el otro muchacho ni siquiera lo menciono porque yo le dije que se saliera y no lo dejaron y también lo condenaron, nadie lo tenía. Pero en ese caso concreto yo tuve una suerte gigantesca, o sea, ganarle un caso a La Nación en la sala tercera por los 5 votos de los magistrados era otro nivel de magistrados. Yo siento que en el libro hay como un tratamiento diferente hacia La Nación que el tratamiento que tuvo los embusteros de la mala fe. Y le pregunté hace un instante si había algún cariño nuevo. Usted parece como que me dijo que sí o como que no, y aclaró que había cambiado la redacción, pero no me dijo claramente si había un cariño nuevo. Yo recuerdo que usted estuvo metido en el freezer durante mucho tiempo. 20 años. En La Nación, los periodistas, cuando decidían liquidar a una persona, la liquidaban metiéndola al freezer, es decir, no salía una sola línea ni nada que tuviera que ver con esa persona. Y en el caso suyo, usted estuvo refrigerado mucho tiempo. Pero ahora hay cariño nuevo, ¿o no? Yo creo que sí, Carlos. Pero más cariño nuevo es que se murió Julio. Y la muerte de Julio, como que después de su época fantasmagórica, se ha ido pasando. Y oiga qué curioso, he conversado varias veces con don Armando González, coincido con él en la crítica que ha hecho del Poder Judicial, es más, firmo todas las letras. Su editorial sobre la Corte, para mí, tiene toda la razón. O sea, en ese aspecto yo coincido con él. Me parece que tiene otra posición en cuanto a escoger blancos para torturarlos. Llevo un caso también en donde a un cliente le dieron una seguidilla de 4 semanas, de 4 días, y todos los derechos de respuesta fueron publicados correctamente con los ajustes que le hacen. Yo siento que hay una diferencia, especialmente en cuanto a la relación conmigo. O sea, me sacaron del congelador y estoy seguro que eso es obra de don Armando González. Se fue Julio, se fue la pelotica de Ronald Moya, la argollita de él. El tratamiento que se da a los casos del bufete es el tratamiento que dan los demás medios. Igual, eso no garantiza nada, ni hay lunemiel, ni hay cariño, ni, como le dije a Armando Mayorga, y se lo repito aquí, se lo dije en el libro, ni busco a La Nación de madrina, pero si usted me hubiera dicho eso hace un siglo atrás, 2 padrinos míos vestidos de negro lo hubieran ido a visitar. Bueno, yo le voy a pedir una carta de recomendación en todo caso. ¿A mí o a Armando? No, usted para Armando. Para Armando González. Para que me recomiende a mí. Usted no necesita la carta, don Carlos, pero yo se la firmo ya. Para que me saquen del freezer. Bueno, eso es lo que sigue. Usted tuvo un conflicto muy fuerte con su familia, con su mamá, y lo superó antes de que ella falleciera. También usted fue víctima de una grave enfermedad, gravísima enfermedad, y la superó.
Eso de algún modo fue del conocimiento público, usted mismo lo hizo público en las redes y la prensa se ocupó un poco de eso. Eso lo ha acercado mucho a Dios, y alguna gente que ve las redes sociales me dice que usted se ha puesto un poco panderetero. ¿Qué hay de eso? No, eso no es cierto. Yo no soy pandereto, ni creo que lo llegue a ser. Creo en Dios, creo en el Altísimo. Soy masón desde hace 41 años. La masonería es una escuela de ética, es una escuela que busca que los hombres libres de buenas costumbres, que creemos en Dios y en la inmortalidad del alma, hagamos algo por la sociedad, de muchas formas. Como creyente que soy, estoy absolutamente convencido que tanto mi relación con mamá como con los hermanos, mi amigo el carcinoma epidermoides y lo que he vivido en estos últimos 4 años, tal vez ha sido lo más importante de mi vida. Lo más importante para entender que de 25 tíos me quedó mi única tía Lilia, que está aquí esta noche conmigo, y que de 1000 primos me quedó mi prima Jessica, y de que 7 hermanos no me quedó ninguna porque la que quería ya se murió. Pero uno se va deslarvando, desgusanizando. Y cuando yo fui a despedirme de mi madre, 8 días antes de que muriera, totalmente poseída por mi hermano biológico, la poseía tanto que todavía, Carlos, para una novela, las cenizas de mamá siguen en la caja fuerte de mi hermano. Eso es para otro cuento. Pero yo sí pude decirle: mamá, te amo, mamá, gracias por la vida, y ella me contestó: no puedo verte, no quiero morirme. Realmente eso fue una situación que me marcó. Yo, cuando me preguntaba un día de estos una amiga que cuál era el mejor regalo de mi vida, yo no tuve que pensarlo para decirle que fueron papá y mamá. Si mi madre no hubiera sido lo agresiva que fue conmigo, y si papá no hubiera sido lo pasivo que fue conmigo, yo no estaría aquí sentado y no tendría la suerte de ser torturado por un amigo y hermano como Carlos Morales Castro. Se te ha tratado muy bien. Lo sé. Pero sigo creyendo firmemente. Soy muy crítico. Por eso yo le dedico el libro también a las brujas que quemaron en la Inquisición, porque sí quise diferenciar, porque mucha gente dijo: usted escogió este día, el 31, por ser las brujas. Sí, pero por las que se murieron, no por las que están vivas, jamás. Esa era la última pregunta que traía yo lista, que por qué había escogido este día de Halloween, pero ya me la respondió antes de que se la preguntara. Yo creo que bueno, ha sido una visión bastante amplia de lo que el libro enseña, lo que el libro contiene. Me parece que Juan Diego es mucho más vehemente, mucho más sarcástico, mucho más agresivo en el libro que aquí. Aquí ha sido todo un caballero, en el libro un poquito menos, pero es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte contra esos medios de comunicación y contra esas personas a las cuales menciona a todas por su nombre, sin un solo pelo en la lengua. Yo le pregunté en su momento si no le preocupaba que se pudiera producir una querella, y Juan Diego me dijo: juguémosla. Que va jugando. Yo creo que sería muy divertido que una periodista que llora cuando la acusan me acuse. Y yo pienso que hay muchas soluciones. Tampoco tengo temor en tener que retractarme de algo. A raíz de los pleitos de mi familia me ocurrió algo muy simpático. Uno de los abogados que contrató mamá, que le cobraron 180 millones de colones de honorarios, entre 3, de ahí a mí se me fue la tecla, y de 225 injurias que dice que yo le dije, en realidad había 1.5 que sí era injuria. Entonces, por mis relaciones de cariño con Arroyo y con Zarela, yo procuro ser muy cuidadoso si es un caso personal, porque ahí se van a lucir, no con ese, con todo el equipo de la Sala de Torquemada. Entonces, yo decidí retractarme.
y el tribunal me condenó a publicar un cuarto de página en La Nación, en la sección A de domingo lunes. Pero el tribunal, y es ahí donde están las maravillas del lenguaje, dice: un cuarto de página en la sección A de domingo lunes, cuyo texto ocupe todo el espacio. ¿Cómo hago yo para que el texto de esa retractación ocupe todo el espacio? Porque si lo hago con letras que queden blancos, no lo ocupa todo. Entonces, y solo tuve una idea: hagámoslo de un texto tan pequeño que ocupe todo. Y le publiqué 7 veces la retractación en un cuarto de página. ¿Verdad? De La Nación me llaman y me dicen: don Juan Diego, mire, queremos chequear si es cierto que usted pagó un cuarto de página así. Dice: nosotros estamos seguros que fue usted, pero no queremos tener problemas. ¿Y así lo quiere publicar? Sí. Y salió 7 veces, pero no se leía, la gente no lo leía, simplemente era yo, Juan Diego Castro, me retracto de haber dicho de fulano de tal, 7 veces. Te voy a mandar el escrito que presentó ese señor ladrando, y dijo que yo me había burlado del tribunal, y el tribunal le contestó: él cumplió con la orden, usted no pidió aclaración y él publicó lo que el tribunal le ordenó. O sea, la vida sigue dando vueltas, yo sigo aprendiendo, y este libro es como un ajiaco, donde hay paranoia, venganza amorosa, bromas, denuncia y algo muy serio. Vean lo que hacen ustedes. ¿Se dan cuenta? Eso no se debe hacer. Si ustedes son periodistas, tienen mucho poder, no pueden mentir, porque de esa mentira de mala leche hay siempre un gran daño moral. Y de hecho no estoy diciendo nada nuevo. En todos los casos de delitos de prensa, la condena de daños y perjuicios es por daño moral, porque la tortura es moral, no es por daño material, no es. Lo que he hecho es tomar el tema de los derechos humanos y decir: bueno, mire, si usted hace tortura psicológica, pues obviamente está violando mis derechos humanos. Parece que todos los ciudadanos deberíamos de copiar, de plagiar un poco ese espíritu libre del que hablé al principio y que Juan Diego encarna. Todo ciudadano, todo hombre debería de decir algo cuando ve algo injusto, cuando ve algo corrupto, cuando ve algo inconveniente. Juan Diego es de esos hombres que no se callan, que no se guardan, que dicen lo que piensan y que protestan ante la injusticia. Yo creo que eso es una enseñanza que todos deberíamos de aprovechar esta noche. El libro les va a interesar muchísimo, les va a decir, pienso que bastante más y con palabras más fuertes que las que hemos usado esta noche. Creo que de algún modo ayuda a cambiar las cosas que pasan en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tus enseñanzas, muchas gracias por tu cariño a María, a don Sebastián, a doña Sonia, amigos del alma, y a todas ustedes y ustedes. Eso me mata a mí, y lo juro que yo soy un machista reciclado y vacunado a diario. Pero a ustedes, amigas y amigos, hermanos que me acompañan esta noche, mi gratitud, lo veo como una muestra de confianza, de cariño. Y bueno, estoy pensando lanzar la candidatura, ya tenemos los 100 primeros, Carlos, pero la candidatura mía sería solo para una cosa, para que nos pongamos a pensar que este país no se nos puede ir de las manos. Y yo lo digo en serio, que Dios nos libre de los dos José María que hay, ninguno de los dos. Quedémonos con Jesús, María y José, la mula y el buey, pero que ningún José María nos termine de echar a perder este país. Sara, Elena, Sofía, Rebeca y su servidor agradecen en el alma vuestra compañía y queremos convidarles a una copa de vino o a una copa de ginger ale.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien.